¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tal Cual Debates. Estamos de regreso, no nos vamos a ir más, no va a ser por temporada. Vamos a estar con ustedes cada 15 días con las entrevistas, las cosas que son noticia en Venezuela y fuera de Venezuela, pero claro que el caso venezolano nos ocupa particularmente en esta terrible crisis y en este estado de censura que se nos quiere imponer, que por supuesto no vamos a permitir, pues vamos a hacer todo lo necesario para llevarle a ustedes los contenidos y que analicemos los problemas del país como adultos y mayores de edad que somos. Hoy tenemos un invitado muy importante, Nigmer Evans, miembro del Frente Amplio, espacio político en el cual se está tejiendo una interesante cirugía de combate civil para rescatar la democracia en términos pacíficos e incruentos. Hay un trabajo muy interesante entre sociedad civil y partidos que queremos compartir con nuestra audiencia. Le damos la bienvenida a Nigmer. ¿Cómo estás, Nigmer? Bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Encantado de saludarte. Pues bueno, Nigmer Evans, como les comentaba, pues ha estado metido como representante, digamos, entre otros varios, del chavismo disidente, con los sectores de aquello que fue la MUD. No hay MUD, está el Frente Amplio. Probablemente... Y casi no hay chavismo disidente tampoco. Bueno, ya son exchavistas. Ya son exchavistas. Eso es un punto que te voy a tocar ahorita, porque es muy interesante eso. Eso va para el final de la entrevista. Pero el punto es, este puede ser el segundo debut del Frente Amplio. Lo interesante de lo que acordó el Frente Amplio, me parece, en sus últimas deliberaciones, es que hace un diseño de la crisis, del tamaño del problema, que tiene una dimensión extraelectoral, que es un problema de una crisis de Estado. La viabilidad misma del país está en juego en este momento. Bueno, Nigmer, te pregunto, ¿qué es lo más resaltante que podemos extraer de las últimas sesiones de Frente Amplio? Y sobre todo, frente al 2019, pues Maduro va a formalizar su dictadura, su fraude, la trampa que le hizo a todos los venezolanos el 20 de mayo, y viene un momento nada sencillo, ¿no? Donde además va a ser tiempo quizás de propuestas, de colocar sobre la mesa otras salidas para el país. ¿Cómo lo ves? Ante la ausencia de conducción política, ante la decepción por parte de los venezolanos en relación a quienes gobiernan versus quienes estaban proponiendo una orientación de acción que lamentablemente no terminaba de cuajar en una propuesta de país. Creo que el esfuerzo que hemos estado haciendo desde el Frente Amplio en relación a la posibilidad de articular la postura de la sociedad civil, de los partidos políticos, en el marco de la concepción de enfrentar una tiranía, de enfrentar una dictadura, de comprender que no estamos en un proceso electoral, que el juego no es totalmente electoral, que tiene un elemento sin duda alguna electoral, pero que se proyecta al restablecimiento del Estado de Derecho. Comprender que la prioridad es la vuelta del Estado de Derecho para poder entonces conducir hacia una vía electoral la resolución del conflicto, y además entender que no solamente nosotros podemos hacerlo, aunque tenemos el gran compromiso de la movilización. Creo que ha sido uno de los elementos más importantes, y ahora entramos en un debate mucho más importante, que es el hecho de ponernos de acuerdo por lo menos en 4 o 5 premisas para decirle a la gente, después de que salgamos de esto, esto es lo que viene. Exacto. Porque también es un problema de pérdida de esperanza. Diseño de la transición, de la que tanto claro, primero es cómo llegar a la transición. Ese es el gran reto, ¿no? Y eso es una discusión permanente a lo interno. Tenemos transiciólogos. O sea, hay gente muy experta en transición, pero nadie nos dice cómo vamos a llegar. Hay una discusión importante dentro del Frente de cómo debemos llegar y los aportes que debemos tributar para poder lograr que efectivamente lleguemos a una transición, y después entonces cómo vivir la transición. Ahí lo importante es, y lo que se está debatiendo en este momento, es cómo definimos la conducción política hacia la transición y de la transición, ¿no? Porque aun cuando está la tesis de las posibilidades de establecer unas primarias, también está la tesis de una definición de dirección política que sea consensuada y que permita de alguna manera identificar liderazgos a partir de la concepción de transición. O sea, no es que el que va a disponer a asumir la conducción de la transición después va a ser el candidato presidencial, porque no estamos hablando de una candidatura presidencial. En realidad, esa hambre, esa pugna por el asunto de quién es la bandera presidencial es lo que ha desbaratado. Claro, por no entender el momento, ¿no? Porque la MUD tenía un sentido electoral. Mal o bien, la MUD sirvió en su momento para los sectores de oposición para algo, pero tratar de mantener la tesis de la concepción electoral de una mesa de unidad que era electoral, pues no tiene sentido en este momento. Por eso es que el Frente va mucho más allá del asunto electoral y trasciende esos elementos para
para comprender que hay que articular con la movilización social, con la aspiración de la articulación electoral como resolución final del conflicto, pero que también hay otros componentes importantes, como es la vinculación con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el contexto internacional para poder generar una triangulación de lo que hemos hablado del 23 de enero del siglo XXI, ¿no? El ánimo de unidad nacional del 23 recobrar de enero. el espíritu, Eso, por supuesto. el espíritu del 23 de enero, que tanto se habló en el año 59, 60. Ahora, Nismer, ¿cómo está? Hay voceros del frente que han hablado de, bueno, Maduro asume, llega a la zona de la ilegitimidad, la aplastante mayoría del país no lo quiere, ellos están como si no fuera con ellos. Hay gente que ha hablado de que la Asamblea Nacional, como poder legítimo, electo por 14 millones de personas, 9 millones de ellas votaron por la oposición política que conquistó la mayoría absoluta en ese espacio, que es sagrado y fuente primaria de poder, ir allá y hacer un planteamiento distinto, es decir, desconocer al presidente y nombrar a un sustituto, o sea, una situación que puede precipitar una situación grave. ¿Cómo se ha evaluado ese tema? ¿Qué se tiene pensado ahí? ¿Cómo es eso? Lo seguro es que no los estamos pensando bien. Okay. Eso es lo primero. Para o sea, eso, un tema que se está debatiendo. Para eso, desde el desarrollo del Congreso del Frente Amplio, que cerró en el Aula Magna después de desarrollarlo en cada uno de los estados, hemos convocado a representaciones de esos estados, ya el Frente organizado en cada uno de los estados de manera bien articulada, para un encuentro próximo. Quizás cuando salgamos al aire ese mismo día estemos haciendo la actividad, porque es el 12. Ese día es la idea de poder traer todas las propuestas y poder sacar una conclusión en miras hacia el 10. Ahora, hay por supuesto algunas visiones sobre lo que debe ser el 10, pero todos coincidimos en que lo primero que tenemos que pasar es por el 5. ¿No? Porque el 5, la nueva directiva de la Asamblea Nacional, será determinante y además de cómo se asuma y se escoja esa dirección de la Asamblea, porque si se logra una ratificación de la concepción de una dirección unitaria de la Asamblea Nacional legítima, eso dará el primer paso determinante para que lo que nosotros decidamos hacer el 10 tenga la misma legitimidad basada en la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Se plantea, hay algunos sectores que han pensado en que el 10 debemos llamar a una huelga o un paro nacional. Hay otros que están planteando la necesidad de generar un gobierno de transición nombrado previamente. O sea, que la Asamblea presente respuesta a lo que va a hacer Maduro con el país. En todo caso, lo que sí creo y estoy convencido es que no podemos nosotros pensar que el 10 es el día D. O sea, el 10 es una fecha importante, un punto de inflexión, especialmente por el contexto internacional. Debemos lograr que haya una conciencia nacional en relación con el día 10 de enero, pero apenas será el inicio de una nueva etapa de articulación en relación con la situación del país. Sí puede que sea un momento en el cual escale. Por supuesto, va a ser un momento un punto de inflexión para la ciudadanía, porque creo que es lo que va a darles un sentido muy político a lo que hasta ahora ha sido una movilización activada por reivindicaciones laborales, por lucha por servicios, porque habíamos despolitizado la lucha como consecuencia de una errónea conducción política hasta el 2017. Ahora, de ahí en adelante, ahora el reto es que la nueva conducción política que está planteando el Frente pueda lograr tener una conexión de lo social, de lo reivindicativo con lo político, y el 10 es como la fecha para incorporar lo político. De las cosas interesantes del Frente Amplio en este momento, por mucho que sea cierto que no ha logrado, quizás no sea el objetivo, hacer concentraciones masivas. El año pasado tuvimos bastante, ¿no? Llegó la hora de diseñar otra manera de dirigirse a las masas, ¿no? Es este encuentro con el mundo sindical, con sectores no politizados, con gente que hasta acompañó al gobierno no hace mucho y está acusando los rigores de la crisis porque se está muriendo de hambre. Es decir, que de pronto la agenda social y la política y sectores verdaderamente divergentes hasta hace nada se encuentran en el Frente Amplio. Me parece muy interesante. El evento previo al Congreso del Frente Amplio fue también en el Aula Magna, en un lleno del Aula Magna, que fue el lanzamiento de la Plataforma de Conflicto. La Plataforma Nacional de Conflicto. Que tú diriges, ¿no? Estás en la conducción. Soy parte de la coordinación. Es precisamente la búsqueda de la articulación entre el sector sindical, el sector gremial y las organizaciones políticas. Hemos logrado hasta ahora, con la tirantez del caso, porque por la diversidad que existe, por supuesto que es enriquecedor el hecho de que se vayan consolidando precisamente esas diferencias en función de un solo objetivo.
hemos logrado incluso la articulación con sectores que en algún momento no podían imaginarse estar sentados con nosotros, pero que hoy nos mueve fundamentalmente el aspecto reivindicativo en relación con trabajadores de sindicatos que son pro gobierno, pero que sin embargo viven, o sea, la realidad supera y desborda cualquier tipo de circunstancia. ¿Y tú crees que en el ánimo de todo este espectro político y social está el delicado tema de desconocer al presidente electo en estos términos, de forma expresa? No, en todos los sectores no lo está todavía. Y no pretendemos tampoco imponerlo. Yo creo Claro. que la verdad se va develando por sí misma. Y creo que la posibilidad, hoy lo que está claro es que la gente quiere cambiar lo que existe. En eso sí hay un acuerdo absoluto. O sea, aquí incluso sectores chavistas de los sindicatos más aguerridos en algún momento en relación con la defensa del gobierno, pues dicen, pues no, nuestro problema no es Maduro, pero sí queremos cambiar la forma en que se está gobernando. Y por derivación lógica, cuando hay conversaciones mucho más íntimas, pues termina siendo esa la conclusión. Claro, la conclusión es, bueno, hay que salir de él, pero lo primero que tenemos que hacer es demostrarle a todo el mundo que el problema es un problema fundamentalmente reivindicativo. Y cada quien tiene sus tiempos. O sea, hay organizaciones en el mundo gremial y sindical que quieren un paro general indefinido para una huelga ya para salir del régimen, y entonces hay los otros que dicen, no, no es contra Maduro, lo que queremos es pelear por nuestras tablas salariales, por nuestro contrato colectivo, pero lo importante es que hemos logrado que haya un espacio en donde se puedan interconectar esas posturas en función de acciones conjuntas. Y yo creo que eso es un avance extraordinario en el medio de una crisis como la que tenemos, ¿no? Da la impresión de que 2019, bueno, va a ser otro año de estos horrendos para la historia del país, oscuro, y que llegamos a un punto, bueno, de alta gravedad de la crisis económica y social, tensión internacional superlativa, y que, bueno, probablemente el llamado del Frente Amplio, hecha toda esta reflexión, es llevar a la sociedad a atreverse un poco más frente al gobierno. Y eso va a tener consecuencias probablemente también, claro, en el ámbito represivo. Lo que nos hemos establecido desde el principio del nacimiento del Frente Amplio es dejar de lado las acciones convulsivas que pretendían ubicar la solución de las cosas en un día, y por el contrario empezar a acumular fuerzas. O sea, no vamos a ser creíbles ni vamos a ser temibles si no acumulamos fuerza. Y la acumulación de fuerza ha sido un elemento paulatino porque el 80% de la gente está ahí esperando. El asunto es que la conducción política apenas llegaba a articular un 20%, y el reto de poder llegar a la articulación del 80% es un reto que está todavía presente para el año 2019, pero no hay ninguna duda de que si no cometemos los errores si continuamos cometiendo los errores anteriores, lo que sí estamos seguros es que el gobierno sí va a ser el mismo y va a seguir cometiendo los errores. Entonces, si generamos un cambio en el hecho de nosotros permanecer con una ruta permanente, continua, vamos a poder acumular mientras ellos se van a debilitar, y eso va a generar el punto de quiebre verdadero. El diagrama de todo disidente político, todo termina concluyendo en cuándo es que se llega al punto de quiebre. Hay gente que cree que es ya. Y un punto de quiebre no tiene por qué ser violento, por cierto. Por supuesto, la idea es que no lo sea. Pero también vemos un gobierno, por ahí he escuchado una frase que era un gobierno dispuesto a todo, una sociedad dispuesta a nada. Me pareció muy ruda y muy injusta la apreciación, pero sí es verdad que el gobierno no tiene modales. Es decir, no le importa hacer lo que sea. La ventaja que existe en este momento es que si mantenemos nosotros una ruta clara, con una orientación pertinente, el gobierno hoy es una gran pierna fracturada con un yeso muy sólido. Lo que tiene sólido es el yeso, y el yeso es el yeso que acompaña todo lo que está alrededor de Andrade, de Gorrín, de la corrupción, del entramado en relación con las mafias rusas, con la incidencia cubana, con los intereses chinos. O sea, eso es lo que termina manteniendo esa pierna rota con un yeso muy sólido. Ahora, el asunto es que la organización social y la posibilidad de la articulación no solamente ya vaya atendiendo a seguir fracturando la pierna, sino que ahora pueda atender el yeso, que es el que lo mantiene relativamente sólido. Y creo que ahí se ha logrado avanzar aún más. Lo más importante es que seamos coherentes y pertinentes en el hecho de mostrarnos lo suficientemente sólidos, no monolíticos desde el punto de vista stalinista, sino sólidos en relación con la convicción de que estamos generando una propuesta alternativa para el país. Ingber, una última pregunta, nos queda poquito tiempo, pero ciertamente pues yo te hablaba de chavistas disidentes y tú hablabas de chavistas, y me pareció un punto porque yo he evaluado en algunos actores del chavismo disidente, tú uno de ellos, una evolución, un desarrollo. Es decir, hay pieles que se están liberando
¿Tú sientes que es así? O sea, yo quisiera, ¿tú sientes que aquí hay un, o sea, bueno, no, yo estaba en una postura y he ido evolucionando hacia otra? Teodoro tenía una frase, bueno, tú le hiciste la entrevista, Sí. ¿cómo era? Solo los estúpidos Solo no los cambian. estúpidos no cambian, ¿no? Por cierto, no cambian de opinión, vamos a No reeditar cambian de ese opinión. libro muy pronto. Sí, Claro, ajá, sí, sí. bueno, creo que Claro. Teodoro sin duda alguna tenía razón. De hecho, si examinamos la postura del chavismo actualmente, el chavismo también ha cambiado muchísimo. Y precisamente en el cambio y la mutación de ese chavismo es que muchos que somos de izquierda, pues no nos empezamos a ver reflejados en ese desdibujamiento de la conducción política de la última etapa de Chávez y ahora de Maduro, que no tiene nada que ver con un proyecto. Chicos, nos hicieron voltear a ver a Cuba cuando teníamos que ver Noruega. O sea, es un poco eso, y eso lo discutíamos desde adentro pensando románticamente que adentro podríamos nosotros generar algún tipo de orientación y cambio. Todavía hay gente dentro, honesta, que piensa que desde adentro aspira todavía a hacer su último esfuerzo por tratar de cambiar y orientar el asunto a un buen destino. Bueno, en mi caso yo estoy hace más de 5 años fuera, hay otros que tienen 10, 15. Y hemos encontrado en la necesidad de establecer un espacio distinto la posibilidad de rescatar lo que nos movió en algún momento a conectarnos con lo que pensamos que era una revolución. Muy bien, muy interesante. Ha sido Nimmer Evans, miembro del Frente Amplio, miembro de su Junta de Conducción de Conflictos, evaluando entonces lo que va a ser el 2019, en un momento donde las tensiones van a llegar pues a su punto máximo, una vez que se concrete esta toma de posesión írrita de Nicolás Maduro en la presidencia de la República. Bueno, los espero en una próxima oportunidad.